Powered by Marketing Clan. Bienvenidos a Liderar, un podcast donde los verdaderos genios detrás de la creatividad, publicidad y marketing se reúnen para compartir sus historias, secretos y experiencias en esta industria que nunca duerme. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este subpodcast Liderad, donde siempre tenemos nuevas historias, charlas muy amenas y mucho que aprender como siempre. Hoy estamos en una locación diferente, hoy no estamos grabando desde Puebla, hoy estamos grabando en la gran ciudad y agradecemos mucho EOS Office por prestarnos sus instalaciones y también el Consejo de la Comunicación que nos ayudó a tener este espacio. Les invitamos a que se pongan cómodos, ajusten sus audífonos y les suban al volumen para que tengan una dosis de pura motivación y vamos a comenzar. Hoy tenemos el placer de platicar con Lorena Villarreal Clausel. Ella es directora de comunicación, influencer marketing y asuntos corporativos de salud de Grupo Danone en México. Es responsable de diseñar y liderar las estrategias de reputación externa, interna y digital para Grupo Danone Corporativo. Lorena cuenta con una amplia trayectoria profesional enfocada en el ámbito de la comunicación corporativa, con experiencia en diferentes industrias y empresas líderes en su ramo. En la industria farmacéutica como gerente de comunicación y relaciones públicas de Pfizer, más tarde en la industria de consumo en Mars como gerente de comunicación para Latinoamérica y posteriormente se incorporó a Uber siendo responsable del posicionamiento de la plataforma en diferentes ciudades a nivel LATAM y previo a unirse a Grupo Danone. Lorena se desempeñó como directora de comunicación y reputación corporativa para Coca-Cola México. Lorena es una profesional en el ámbito de los asuntos corporativos con amplia experiencia en el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación, así como el relacionamiento con medios, stakeholders y manejo de crisis. Lorena es mexicana, es licenciada de Relaciones Internacionales y maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Ahora sí, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación y feliz de estar aquí y platicar contigo, Arturo. No, pues yo estoy súper emocionado, la verdad es que tu trayectoria lo dice todo, muchas veces se habla de más y yo sé, ahorita te estaba viendo que de repente cuando escuchas tu trayectoria dices, por un lado guau y por otro lado así como de, bueno, ya bájale 3 rayitas, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy emocionados y la verdad es que nos encanta poder platicar contigo que tienes esta trayectoria y que de seguro tienes mucho que contarnos y por eso lo primero que te voy a pedir es que ya te dije un poquito, ¿no? Ya les conté a los que nos escuchan cuál es tu trayectoria, ¿no? Que nos contaste y que pudimos compartir. Prepárate para inspirarte y sumergirte en grandes historias que querrás escuchar una y otra vez. Esto es Trajectory. Pero ahora esta sección la llamamos Trajectory. Entonces lo que me gustaría es que cuentes un poquito más a profundidad y tal vez sin repasar en los lugares que has estado, que nos cuentes 2 cosas. La primera es ¿en qué momento nace el tema de la comunicación? ¿En qué momento te das cuenta que esto es para ti o que te querías dedicar a esto? Si fue desde que eras muy joven, niña, o fue ya hasta tu primer trabajo, o fue en la universidad. Cada quien que me ha contado esto me ha contado historias muy diferentes. Y la segunda, pero muy relacionada, ¿en qué momento también te diste cuenta que eras líder? Entonces cuéntanos, ¿no? Porque son 2 cosas diferentes. ¿En qué momento empezaste con la comunicación? ¿Y en qué momento te empezaron a caer estos trabajos donde te tenías que hacer responsable de mucha gente? Gracias de nuevo. Creo que respondiendo a la primera pregunta, yo te diría que es by diseño, pero también by default. ¿Por qué? Porque yo siempre supe que quería tener un trabajo en donde pudiera viajar. O sea, así. Entonces, tomando eso en cuenta, dije, voy a estudiar Relaciones Internacionales, ¿ok? También sabía que yo quería trabajar en una empresa global que me permitiera viajar. Ahí lo voy como acotando. Sabía también muy bien que no me quería dedicar a la diplomacia, ¿ok? Porque normalmente uno cuando estudia Relaciones Internacionales piensa que vas para allá y no necesariamente. No tenía en cuenta el tema de comunicación, honestamente, como que ni siquiera sabía de qué era ni para qué iba. Yo sabía que quería un trabajo de trabajar en una empresa global y que pudiera viajar. Por eso te digo que by diseño, o sea, por diseño porque ahorita con lo que tú platicabas de mi experiencia profesional, he tenido la fortuna de trabajar en empresas globales que me han permitido viajar, claro. ¿Ok? Y by default porque cuando yo empiezo mi carrera,
corporativa, entrando a Pfizer, ahí es cuando empieza mi conexión y mi entendimiento por el mundo de la comunicación corporativa. Okay, yo había previamente trabajado en gobierno algunos años, muy chavita, en el área de comunicación social, y ahí como que sabía de los boletines de prensa y cosas así, pero no tenía conocimiento de las empresas corporativas. Y cuando entro a Pfizer, ahí es mi gran escuela, siempre he dicho, de lo que es la comunicación corporativa. Entonces ahí te puedo decir que es by default, porque empiezo ahí a conocer este mundo y pues todo lo que abarca el tema de la comunicación interna, la comunicación externa, que si los patrocinios, se empezaba a hablar de reputación de las compañías, y a partir de ahí pues me di cuenta que me gustaba, me di cuenta que podía aportar, me di cuenta que el trabajar en una empresa global me daba también para conocer y conectar con otras culturas, otras empresas, porque seguramente si alguna empresa o tú querías hacer una iniciativa, pues conectabas con alguien más del mundo que a lo mejor ya lo había hecho y te podía enseñar o te podías robar literal con orgullo. Entonces yo te diría que es por diseño, pero también por default, o sea, porque yo sabía que quería viajar, porque esa es una parte de mi pasión, y la comunicación se me dio al entrar a Pfizer, al conocer este gran mundo de la comunicación corporativa. Oye, me encanta el primer tema que nos mencionabas ahorita, fue que ya sabías qué querías, ¿no? Y nos dijiste 3, 4 cosas. Creo que a veces los temas más difíciles de la vida, porque digo, ahorita no lo mencionamos tanto, pero en este podcast hablamos mucho de liderazgo, es este autoliderazgo y esta definición de qué quieres o cuál es tu propósito o qué sí te gusta y qué no te gusta. ¿En qué momento de tu vida ya tenías tan claro que querías viajar, que querías trabajar en un corporativo internacional? ¿Cómo lo definiste? Se me hace muy interesante, ¿no? Porque hay gente que tiene 50 años y todavía no lo tiene tan claro. Sí, ¿no? Sí, pero a ver, yo sabía eso, ¿eh? Si ahorita me preguntas cuál es tu propósito en la vida, te digo no sé. O sea, no te vayas tan allá. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas, pero sí tenía muy claro lo que no quería, por lo menos, ¿no? Y yo, o sea, creo que hoy son de las cosas que me han ayudado a tomar decisiones, ¿no? Entonces tenía más claro lo que no quería. ¿Y por qué viajar? Porque ahora sí que así crecí, llámalo en ese contexto, con una familia, mis papás en donde me inculcaron el conocer nuevas culturas, el que me llevaban a Guanajuato, a Oaxaca, Puebla, a conocer México, y yo de ahí decía fascinada, salía fascinada porque decía qué interesante que, o sea, todos somos, pero al mismo tiempo todos tenemos rasgos culturales distintos dependiendo de dónde estés. Entonces yo creo que de ahí viene mi curiosidad por seguir conociendo otras culturas. Y claro que el yo haber estudiado relaciones internacionales todavía me amplió muchísimo más esa visión y ese contexto de por qué pasan las cosas en el mundo, ¿no? Entonces de ahí surgió mi curiosidad, de ahí la carrera, pero te digo, cuando estás chava, yo creo que hay gente que todavía lo tiene mucho más claro. Yo en mi caso era viajar, que se oye como muy, pues todo el mundo quiere viajar, pero no, realmente yo decía, no, yo quiero una empresa global, ¿no? O sea, porque seguramente ahí podrás viajar con la empresa global. Así lo veía, ¿no? Entonces, pero viene desde mi curiosidad desde chiquita de haber tenido estos papás que les gustaba que conociéramos México y este amor por México, y también, ¿sabes qué? Ahorita que lo dices, sobre todo también dar a conocer este gran país hacia afuera, ¿no? Creo que eran parte de lo que sí yo sabía y tenía claro. Sí, y hoy en día todo el mundo quiere viajar y las nuevas generaciones parte de lo que buscan un trabajo, pero creo que antes tal vez no era así tan común, ¿no? Que todo el mundo dijera, es que yo en mi trabajo quiero estar viajando, no sé. Claro, y porque no existían hoy las redes sociales que tenemos, que ya lo ves y dices quiero ir ahí, todo el mundo está como más ávido. Pero sí tenía esta curiosidad por conocer diferentes culturas, por tratar de entender el contexto, solo ser como muy analítica y muy pragmática en decir por qué. Entonces, para entender el por qué, pues tienes que conocer y ampliar tu contexto. Entonces, yo creo que de ahí viene esta curiosidad. Oye, me gustó el tema de cómo te fuiste metiendo en la comunicación. Y me gustaría preguntarte, entiendo que la comunicación te fue enamorando, te fue gustando. Pero tú que de alguna forma no venías del mundo de la comunicación, ¿qué tuviste que hacer, ¿no? Para empaparte y desarrollarte y luego empezar o al mismo tiempo empezar a liderar equipos en comunicación para poder sacar el trabajo, pero al mismo tiempo volverte una gran líder en comunicación, estar a la vanguardia y poder llevar a la empresa donde querías llevar? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Porque ya estoy acá y cómo me preparo, cómo me capacito.
Mira, creo que también tiene que ver con, evidentemente, los inicios de mi carrera, que mencioné hace brevemente. Tuve un paso breve por mi carrera cuando recién estaba egresada de haber trabajado en Presidencia de la República, específicamente en el área de comunicación social en información internacional, ¿ok? Entonces, yo ahí aprendí lo que era un comunicado de prensa, ¿no? Y ahí también, en el área internacional, desarrollaba mi parte de tener otros contextos, y mi chamba era básicamente entrar a las 5 de la mañana para leer los periódicos internacionales y tener una síntesis de prensa para que el presidente en ese momento supiera qué habían dicho de México o de él. En su momento, hace mucho, con el presidente Fox. Estaba yo muy joven en ese entonces. Y parte de mi mantra, siempre hablando de liderazgo, es, yo siempre digo, trata a la gente como quiera ser tratada. Y entonces desde ahí también se define un poco cómo soy como líder, ¿no? Entonces, y esto te lo platico porque cuando yo entraba a las 5 de la mañana y entregábamos esto a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana empezaba a entrar todo, en general todo mundo, y ahí nosotros, el equipo, teníamos un tiempo muerto. O sea, era así como que de 7 a 9, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, entre que la gente se dormía, entre que medio no estábamos despertando ya después de haber todo el estrés mañanero, y yo agarraba al equipo y les decía, bueno, vamos a hacer sudokus, ¿no? O sea, como que un poco manteniendo también la curiosidad, pero también fomentando relaciones de confianza, fomentando para generar este enganche, porque al día siguiente volvíamos a empezar a las 5 de la mañana, pero eso implica levántate a las 4. Entonces, sin querer queriendo también, yo creo que desde ahí me fui dando cuenta cómo quería yo ser como líder, ¿no? Entonces, el mantra es, trata a la gente como quiera ser tratado, y eso espero yo, me gusta, ¿no? Aspirar a ese tipo de liderazgo. Claro que todos los liderazgos aprendes, no siempre puedes tener buenos jefes, pero les aprendes, ¿no? Entonces, desde ahí fui construyendo siempre ese trabajo de confianza y de generar relaciones con el equipo para generar este enganche y para que estén contentos. Excelente. Oye, y justo ahorita que ya empezabas a hablar de liderazgo, me gustaría meterme a esta sección que es la parte medular del podcast, que es Líder sin capa. ¿Quieres saber más sobre cómo dominar la dirección y el marketing en la industria creativa? Visita www.arturoortiz.com para más información. Conoce cómo los verdaderos líderes de la industria demuestran que no necesitan capa para marcar la diferencia. Esto es Líder sin capa. Entonces quiero hablar un poquito más de esto y ya sabemos, ¿no? La trayectoria muy interesante que tienes, pero me encantaría que nos cuentes en estos tiempos de cambio y transformación, ¿cuáles son las estrategias clave que utilizas para mantener a tu equipo motivado? Por ejemplo, ahorita ya pusiste un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué otras cosas haces hoy en día para que la gente esté motivada, pero al mismo tiempo, que es igual de importante, enfocada en los objetivos, en sacar la chamba y que estén haciendo las cosas bien? Sí, pues mira, igual, bajo este mantra de que a mí me gustaría que un líder fuera así, yo trato de ser ese líder para los equipos. Creo fielmente en fomentar la confianza a través de las relaciones. ¿Y cómo generas relaciones? Siendo empática, ¿no? O sea, pensando que todos somos seres humanos. Todos tenemos una vida independiente del trabajo o parte que es parte del trabajo. Entonces, trato de escuchar, trato de ser muy empática, trato de fomentar justamente que se dé esta confianza para que si tú un día de mañana hay que cumplir un deadline y de repente no puedes, levantes la mano y me digas, oye, Lore, no voy a llegar, o pasó esto, pero porque pasó esto y esto y esto, perfecto, aquí todos somos un equipo, ¿me entiendes? Entonces, eso trato, o sea, te voy a decir, no sé si lo he logrado o no, pero trato justamente de fomentar que se den relaciones de confianza para que la gente trabaje a gusto, ¿no? Y trabaje contenta, y que si hay un tema, tengan la confianza y la libertad para decir, oye, no me siento contenta, Lore, este proyecto no me está gustando, no me está llenando, no me reta, y entonces, órale, se frustran, ¿no? Y a una le ha pasado también, entonces eso también tú lo tienes que hacer con tus líderes, ¿no? Y también puede ser que, oye, Lore, me encanta lo que hago, pero quiero seguir creciendo y me quiero desarrollar. Perfecto, ok, vamos a hacer un plan para ver cómo podemos hacer así esto, que te desarrolles en esto. Claro que sin dejar de cumplir esta parte, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, órale, va, perfecto, te empujo. ¿Por qué?
porque a mí me gusta que mis líderes me empujen también a crecer y a desarrollarme. Entonces es lo que yo tengo que hacer para con mi equipo. Lo dices y lo hemos escuchado algunas veces, pero este tema de la confianza, o sea, para tener una buena comunicación hay que tener esta confianza, hay que tener este buen trato, porque puedes comunicarte todos los días, pero tal vez no te están diciendo porque no sienten la confianza o porque no sienten la cercanía para decirte las cosas. Entonces considero que es importantísimo. Pero me gustaría ahondar, ¿no? Yo sé que eres una líder que estás de evento en evento, que estás siempre muy ocupada y que tienes muchas responsabilidades. Sabiendo esto, ¿cómo logras mantener un equilibrio entre tu vida profesional y personal? Y por otro lado, ¿qué consejo darías a otros líderes que buscan encontrar este balance, inclusive desde que están comenzando y no ya cuando ya llevan 10, 15, 20 años en esto? Sí, y qué interesante que lo digas, porque yo creo que yo me remonto a mis 20s y yo misma no supe poner límites con respecto a la vida, trabajo y mi vida laboral. Y conforme vas creciendo, creo que eso te da la madurez, ¿no? Y el seniority de decir, si yo no pongo límites, o sea, nadie me los va a poner, en ese sentido de cómo balanceas tu vida-trabajo, ¿no? Entonces creo que más que pedirle a la empresa, porque me ha tocado y porque estuve ahí, o sea, honestamente, más que pedirle a la empresa, es que tenemos mucho trabajo, es que hay mucho estrés, sí, pero tú eres tu responsable de darte estos espacios para desestresarte y para tener este balance de vida-trabajo, ¿no? Yo lo que hago normalmente es que trato obviamente de manejar mi agenda lo mejor posible. Si de repente necesito un espacio para leer o reconnect, porque también me interesa mucho estar como a la vanguardia y ver temas y para eso necesito espacio, ¿no? Entonces a lo mejor me apunto 1 hora en mi agenda de, ya sea de o networking o leer o desconectar, ¿no? En donde esa desconexión me va a ayudar a estar reenergizada para lo que sigue. Entonces sí creo que es responsabilidad de uno el poder balancear y poder tener esta calidad de vida que uno quiere. No necesariamente todo mundo lo sabemos. Te digo, a mí me pasó, yo en mis 20s no lo hacía y después le echaba la culpa a la empresa, ¿no? Es que no se dan cuenta. No, o sea, uno es responsable de poner sus propios límites. Totalmente. ¿No? Y qué mejor que cuando empiezas, ¿no? Totalmente. El consejo que nos daríamos, ¿no? Y eso también trato yo de fomentarlo también con mi equipo, ¿no? A ver, ¿en qué están? No, es que, y te digo, esta confianza es que, Lore, me siento ya como overwhelmed, tengo demasiado, ok, perfecto. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que dejar de hacer? No puedes hacer todo, ¿no? Pero eso sí, vamos a priorizar, ¿no? De acuerdo a los objetivos de negocio, que sí o sí se tiene que hacer y que no, ok, perfecto, nos redistribuimos, repriorizamos. Pero yo no te voy a decir, o a lo mejor sí te voy a decir si te veo conectada a las 10 de la noche, que es muy raro, ¿verdad? Pero, oye, ya desconéctate, ¿me entiendes? Pero creo que uno es si tú vas manejando tu agenda y priorizas, puedes acomodarte bien. Eso de la agenda es súper importante y creo que de repente lo logramos hacer, ¿no? Bloqueamos espacios y todo, pero luego lo que nos falta a algunos, a mí me pasa, ya lo bloqueé y cuando veo estoy haciendo muchas cosas menos la que me había bloqueado para hacer, ¿no? Entonces, como tú dices, bloquearlo y llevarlo a cabo como lo deberías de llevar, ¿no? Sí, y que ojo, a ver, requiere mucha disciplina y a mí si me preguntas no es una característica que yo tengo, la disciplina, o sea, conozco muchas personas que son muy disciplinadas y les quiero aprender y me quiero acercar más hacia cómo son. También es de cuestión de personalidades, pero hay que tratar de ser disciplinados justo. Oye, hace ratito nos contabas que pues todos hemos tenido buenos jefes no tan buenos, ¿no? A algunos les aprendimos muchas cosas para bien o hasta para mal. Me gustaría preguntarte cuál es como este mejor consejo o esta mejor forma de liderar que tienes porque se la aprendiste a algún líder, a algún jefe, y por otro lado, al revés, algo que no haces nunca y que dices es que esto le aprendí que nunca voy a hacer porque tuve un jefe que me hizo ver que eso no se debería hacer, o al menos en mi estilo de liderazgo nunca lo haría. Sí. Afortunadamente he tenido mucho más buenos jefes y jefas que no. Entonces, híjole, a todos les aprendes muchísimas cosas. La verdad es que no te podría decir una cosa, pero yo creo que en general de varios haberles aprendido es importante la planeación, ¿no? En ese sentido igual con la agenda. Es importante priorizar, es importante darle claridad y guía
y direcciona a tu equipo justo para que no sienta perdidos. Que esas son de las cosas que yo te diría, cosas que aprendí a cómo no ser, a no de repente dejar el barco a la deriva, ¿me entiendes? Y, Sí, sin dar una guía y una dirección, ¿no? Entonces, guía, dirección, creo que es importante. Creo que hoy se habla mucho también de estas soft skills, ¿no? Entonces, por eso yo mencionaba al inicio el tema de la empatía. Creo que es muy importante, de verdad, ser empático y entender que todos somos personas trabajando por un mismo objetivo. Que un mismo objetivo, independientemente del negocio, es, yo creo que a mí me vaya bien, porque así le puedo proveer a mi familia, a mis amigos, así puedo planear ese viaje que quiero tanto, ¿no? Entonces, sí ser muy empáticos en ese sentido. Y ¿qué otras cosas? O sea, el manejo de la agenda, el manejo de tiempo, la guía, la dirección. Yo creo que la escucha es súper, súper importante. Aquí sí te puedo decir ejemplos de algún lideresa que tuve, que cuando hacían estas famosas encuestas de clima organizacional, era más regaño que verlo como una oportunidad, ¿no? Entonces creo que son de las cosas, por ejemplo, que aprendí. Si aquí hay en la encuesta del clima organizacional está saliendo que hay mucho estrés y que no se prioriza, no es como, ¿cómo es posible que? O sea, no es, ok, pues tengo que tomarlo para decir, no estoy dando la guía y la dirección suficiente para saber las prioridades, ¿no? Entonces creo que hay que hacerle mucho caso a estas encuestas, sobre todo para ser mejor líder. De acuerdo. Y antes de cambiar de sección, hay algo que comentaste que yo de repente no tengo la respuesta. Comentaste este tema de dar seguimiento, ¿no? Porque de repente ya les di la instrucción, regreso una semana después y yo pensé que todos habían entendido y resulta que se hizo una cosa que tal vez no era la que yo quería. De repente entonces te metes, das seguimiento, pero luego, no sé si te ha pasado, te dicen, ay, pero te estás metiendo demasiado, déjalos crecer o déjalos llevar su ritmo y no hagas micromanagement. ¿Cómo dar un buen seguimiento sin caer en el micromanagement? Mira, yo una de las cosas que sí o sí hago siempre es una vez a la semana tengo una reunión con todo el equipo. Entonces, en esa reunión semanal se ven las prioridades, ¿no? Y es importante que estén los de comunicación interna, los de salud, los de influencia marketing externa, PR y así, porque así también se hacen sinergias y aparte somos más eficientes en cuestiones de trabajar mismos temas, ¿no? O priorizar. Entonces, ahí vamos dando o sea, yo ahí voy dando como el seguimiento a los temas una vez a la semana. Y también es importante destacar que, o sea, hay diferentes estilos de liderazgo de acuerdo a diferentes personalidades, ¿no? Una persona que a lo mejor está entrando necesita que tú estés más cerca, sí, ¿no? Totalmente. Entonces vas a estar más cerca y dando seguimiento más puntual, ¿no? Hay gente que ya lleva más años, que ya es mucho más senior, en donde no necesariamente tienes que darle ese seguimiento puntual. Entonces va a depender mucho del nivel de proyectos, del nivel de seniority, obviamente del equipo que tengas, pero sí o sí una vez a la semana. Y soy muy, muy insistente, te digo, si no pueden, levanten la mano. Okay. Y soy muy también de fomentar el empoderamiento en el sentido de decir, oye, este proyecto, perfecto, ¿cuándo lo vas a entregar? O sea, yo te doy la responsabilidad a ti. Tú me dices, yo te digo el miércoles. A lo mejor yo lo necesito el martes, te digo, órale, va, bueno, martes en la noche, ya sabes, así como que negociamos, exacto, se negocia, pero es muy importante también darle la accountability o el empoderamiento a las personas, porque eso sí, algo que también siempre digo, aquí todos somos adultos, ¿no? Entonces, eso trato de hacer. Me gusta esta parte de personalizar, ¿no? No es que hagas todo igual, sino con las personas, eso no lo había escuchado, me gusta muchísimo. Llegamos ahora a la sección que se llama Futuro a la Vista. Echa un vistazo a lo nuevo que nos depara el horizonte. Esto es Futuro a la Vista. Y tengo algunas preguntas, deja ver cuáles nos van a dar oportunidad. Pero mira, tengo esta. Dice, considerando los rápidos avances tecnológicos, ¿cómo crees que la inteligencia artificial, que se tiene que hablar a fuerza de la inteligencia artificial, cambiará la forma en que las marcas se conectan con sus consumidores en los próximos años, sobre todo en lo que te toca hacer a ti en el día a día? ¿O cómo lo estás haciendo ya? Porque sí, hablamos del futuro, pero está aquí encima. A ver, definitivamente hay que utilizarlo y hay que sacarle el mejor provecho posible, pero yo creo que hoy la inteligencia artificial nos está dando todavía una oportunidad más como seres humanos para explotar mucho más esa creatividad que nosotros tenemos dentro y utilizar esta inteligencia artificial como una herramienta para que me ayude a crear o desarrollar lo que yo estoy pensando.
Entonces, definitivamente que creo que es un tema que sí o sí le tenemos que entrar. Yo te puedo decir, yo he usado algunas herramientas, meto una base de datos y digo, sácame los 5 insights. ¿Sabes? Así, entonces, pues sí, lo capitalizas, ¿no? Y en cuestiones de marketing, por ejemplo, yo también creo que hoy no estamos en momento, o yo no me sentiría cómoda hablando de decir, ay, sí, nos van a reemplazar. Al contrario, yo creo que es una muy buena oportunidad y muy buena herramienta para explotar más lo que nosotros como seres humanos y como creativos podemos hacer y que ellos nos ayuden quizá a hacerlo más ágil, más rápido o afinar. Pero definitivamente es un tema que sí o sí hay que entrarle. Estoy de acuerdo, pero es que yo he escuchado de algunas empresas, ¿no? Inclusive transnacionales, en el mundo, por ejemplo, de agencias que deberían ser las primeras en usarlo a favor, que han dicho, aquí no se puede usar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo, no? Pero bueno. Sí, no, pues se van a quedar rezagados. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Otra pregunta hacia el futuro. ¿Cómo ves el rol de la responsabilidad social corporativa? ¿Cómo va a evolucionar en las estrategias de marketing y comunicación? Yo sé que tú has tenido diferentes puestos, visto diferentes temas, y la responsabilidad social no es que sea algo nuevo, ni es algo que nos depare el futuro, pero si lo consideramos hoy como una herramienta importante, poderosa, ¿cómo ves que lo deberíamos empezar a tomar más en serio o hacia dónde va? Mira, sí creo definitivamente, como tú dices, ha evolucionado el concepto de responsabilidad social corporativa, sostenibilidad, ESG, ¿me entiendes? Todo eso. Sí soy fiel creyente que las marcas y las compañías tenemos que desarrollar estrategias que sean cada vez más sustentables o sostenibles con respecto al negocio. ¿Por qué? Porque uno habla mucho de consumidor, pero al final yo siempre lo que digo y peleo con los equipos de marketing es que independientemente de consumidores, todos somos ciudadanos y a todos nos implican y a todos nos importan las causas que están pasando allá afuera, que si no hay agua, que si el plástico reciclado, ¿no? O sea, que si la energía, la luz, ¿no? El CO2. Entonces, ¿cómo desde las marcas, desde las compañías ayudamos a comunicar lo que las empresas hacen? Porque también creo que sí hay un desconocimiento allá afuera profundo de todo lo que hacen las compañías, y hablo en general porque en mi experiencia Pfizer, Coca-Cola, Mars y ahora Danone, en todas las que me ha tocado contribuir, me consta que todas tienen buenos programas de responsabilidad social y o de prácticas para hacer este mundo un mundo mejor. Todas, ¿eh? Sí. Y lo que nos hace falta es cómo lo comunicamos mejor y cómo conectamos eso con el ciudadano, viéndolo desde la perspectiva consumidor-ciudadano, porque todos nos importan esas causas. Entonces, ¿cómo lo comunicamos mejor? Entonces, definitivamente te puedo decir, claro que es importante, claro que las empresas tenemos que desarrollar cada vez más estas herramientas y estas prácticas, programas, ¿no? Que regresen a la naturaleza, porque este planeta es de todos, pero sí tenemos todavía la oportunidad de comunicarlo mejor y hablarle al ciudadano. Me gusta. Inclusive yo hablaba el otro día con pymes, que también nosotros también somos empresas socialmente responsables, estamos con CEMEF y todos estos temas, y muchas dicen, no, pues yo por qué voy a entrar ahí, apenas estoy creciendo, apenas estoy empezando, la responsabilidad social todavía no es para mí. Yo les decía, no, es más, desde ahorita, si vas a empezar, empieza con eso, ¿no? Ese chip, creo que es un mindset. Totalmente, es que tienes que empezar desde el inicio, ¿no? O sea, responsabilizar a las empresas grandes, sí. No, tú desde que eres chica, haz el cambio. Me gusta. Oye, una pregunta más hacia el futuro. Con la creciente integración de tecnologías en la industria de la salud, ¿cómo crees que las empresas pueden utilizar estas innovaciones para mejorar sus campañas de comunicación y marketing? ¿No? Está la transformación digital, están pasando muchas cosas. ¿Cómo podemos utilizar toda esta información y tecnología para hacer mejores campañas? Creo que regresa un poquito al punto, ¿no? O sea, entender que más que consumidores todos somos ciudadanos. Entonces hay que entender muy bien a tu audiencia para, de acuerdo a las nuevas tecnologías, desarrollar mejores campañas que estén más aterrizadas y más personalizadas, ¿no? Tú lo hablabas y lo hablamos hace unos minutos con respecto al liderazgo del equipo, ¿no? Creo que es lo mismo. O sea, uno piensa y quiere que te traten como individuo único que eres. Entonces, ¿por qué pensar diferente para los consumidores, no? O sea, entonces, entre mejor podamos personalizar el tipo de campañas haciéndonos de las nuevas tecnologías con relación a salud, creo que vamos a lograr mejores resultados. Oye, y en este tenor,
tú con tu equipo les dices, oigan, utilicen más tecnología, porque no sé si te ha pasado, pero a mí con mi equipo yo les decía, oigan, ¿ya están utilizando la inteligencia artificial? Sí, pero había unos que me decían, no, es que es como hacer trampa, no me gusta, no sé cómo, o sea, ¿cómo motivas a que le pierdan el miedo o a que se animen a usar, por ejemplo, algún tipo de tecnología? O ya les dices, tenemos este programa y no lo usan, ¿no? Y dices, ¿cómo le haces para que se haga este avance y dejar de lado el no sé cómo o que salgan de su zona de confort? Sí. A ver, lo primero es siendo el ejemplo. Sí. Entonces, yo les digo, oigan, ¿cómo ven? Hice esto, tal, y que vean que yo también estoy siendo parte de. Pero creo que nuestra responsabilidad como líderes en ese tema también es la capacitación, ¿no? Porque justo hay mucho desconocimiento. Entonces, ¿cómo ayudas a tu equipo a que se capacite y a que entienda cómo funcionan y a qué puedes entrarle y cómo, para que sea más útil y más ágil y más productivo para la chamba, ¿no? Entonces, creo que el primer paso es entenderle lo mejor que se pueda, fomentar la capacitación de estos temas y obviamente siendo el ejemplo de decir yo lo he usado. De acuerdo. Oye, antes de ir a la última sección, me gustaría preguntarte en estos temas también, pues, de liderazgo, viendo hacia futuro, todos estos temas de inclusión, ¿no? Equidad, inclusión, hacia el presente, pero hacia el futuro. ¿Cómo visualizas que debemos ir tomando un mejor rumbo? No sé si enderezar el rumbo, pero un mejor rumbo. ¿Y cómo lo están haciendo ustedes? ¿O cómo lo estás haciendo tú, más bien? Mira, la verdad es que está muy fácil y luego me pasa que voy a muchos de estos foros y pienso que la conversación ya está trillada. Sí. ¿No? Pero en realidad llega un momento en donde no, aunque esté trillada, uno tiene que seguir hablando de este tema hasta que el día de mañana ya no sea un tema. Sí. Y que el día de mañana ya no estén preguntando de cuáles son las buenas prácticas de equidad e inclusión, ¿no? O sea, creo que hoy, en términos de mujeres o en términos de grupos minoritarios, tenemos todos que fomentar justo el que todos somos iguales y todos nos merecemos las mismas oportunidades en ese sentido. Yo, Lorena, ¿cómo le hago? Igual, tratando de ser el ejemplo, ¿no? O sea, tratando de decir, mira, yo he llegado acá, lo he hecho así, me he equivocado, y cuando te equivocas tienes que aceptar que te equivocas, ¿no? Para seguir creciendo, desarrollando y aprendiendo. Y sobre todo darte cuenta que son cosas que luego uno va aprendiendo conforme pasa el tiempo, pero darte cuenta que eres vista, ¿no? O sea, que la gente sí te ve. Sí. Entonces, pues tratar de ser lo mejor posible. La mejor persona, exacto, y fomentar que se sigan dando estas conversaciones en términos de equidad, porque pues estamos definitivamente muy lejos todavía. Me gusta, que no se deje de hablar hasta que ya hasta que ya no se hable, exacto, hasta que se normalice y ya no sea un tema. Pues muy bien, llegamos a la sección divertida, esta le llamamos Contrarreloj. ¿Quieres saber más sobre cómo dominar la dirección y el marketing en la industria creativa? Visita www.arturoortiz.com para más información. Prepárate para la velocidad mental. Aquí desafiamos a nuestros invitados a responder en tiempo récord. ¿Listo para el reto? Esto es Contrarreloj. Okay. Y es muy sencilla, te voy a dar dos posibilidades y tú tienes que escoger una de las dos o puedes decirme las dos o ninguna, también se vale. Okay. Y algunas preguntas serán del tema profesional y algunas de tema personal. Ok. Entonces, ¿estás lista? Lista. ¿Viajar sola o pasar tiempo con la familia? Viajar sola. ¿Cocinar o pedir comida? Pedir comida. ¿Espontánea o planificadora? Híjole, ahí sí un poquito. A veces primero planificadora y después espontánea. ¿Brand awareness o lead generation? Primero brand awareness y después lead generation. De acuerdo, así debería ser siempre. ¿Reunión corta y al grano o reunión larga y detallada? Al grano siempre. ¿Manejo de crisis o gestión de reputación? Gestión de reputación. Evitemos las crisis, por Dios santo. Y por último, ¿analítica de datos o creatividad? Un poquito de las dos. Muy bien. Y ahora no es de escoger uno u otro, pero si yo te digo un libro que te haya marcado, ¿cuál sería? A ver, soy ávida a la lectura, me gusta leer. Creo que uno de los que me impactó y en términos de equidad, hablando de equidad e inclusión, fue uno que leí hace ya muchos años de una activista política que se llama Ayaan Hirsi Ali, que se llama Infidel o Infiel, que con mi
entendimiento de las relaciones internacionales y mi contexto, me impactó mucho el tema de la mujer y la cultura islámica. Entonces, pero te digo, tiene que ver con mi constante curiosidad por el aprendizaje y es un libro que me impactó. Desconocía yo mucho de ese tema y me marcó en el sentido de decir, wow. Las realidades que hay en otros lados. Sí, las realidades que hay en otros lados y con respecto a la mujer está fuerte. Sí. ¿Una ciudad que siempre has querido visitar y que no hayas ido? Yo creo que hoy sería Japón. ¿Tu campaña favorita? ¿De tu autoría o de alguna que te guste? De mi autoría. Ay, sí. No, a ver, me gustan mucho en general las campañas, por ejemplo, de Dove o de Nike, ¿no? La verdad es que igual, hablando de perspectiva de género, me gustan mucho, siendo que han sido precursoras y se han aventado a hacer cosas distintas. Me gustan mucho las campañas en general que se relacionan con causas fuera de nada más hablar de los beneficios de la marca, ¿no? O sea, cómo el impacto que a lo mejor tienen por México, ese tipo de campañas siento que me mueven, pero tiene que ver mucho justo con mi parte de querer trabajar por un México mejor, ¿no? Y por último, ¿cómo empieza tu mañana? ¿Cómo empieza mi mañana? Ay, lamentablemente lo tengo que decir, pero pues agarrando el celular, o sea, es una realidad. O sea, te quiero decir que me voy a Pilates, sí, también, ¿no? En las mañanas, pero lo primero que hago es, suena el despertador, ¿no? Que eso sí, me despierto con la canción de Here Comes the Sun, de la versión de Nina Simone, que es buenísima. Entonces ya me despierto así como cantando. Con flow. Exacto, y después ya agarro el celular a ver cuáles son las noticias, qué se dijo, qué no se ha dicho, ¿me entiendes? Y demás. Es que tienes ese hábito desde hace mucho tiempo. Sí, pero eso me dedico también, entonces es parte de estar como muy temprano en la mañana viendo qué están diciendo los medios. Perfecto. Prepara tu libreta para anotar los mejores tips que marcarán tu camino hacia el éxito. Esto es Recomendación. Pues muy bien, pues con esto vamos cerrando. Yo nada más te pediría que nos des en esta última sección que se llama Recomendación, una recomendación o dos que les pudieras dar a este podcast. Lo escuchan sobre todo muchos estudiantes o recién egresados que se están abriendo paso en este mundo, en esta industria de la comunicación, marketing, creatividad en general y que están ávidos de crecer pero no saben a veces bien cómo. ¿Qué consejo, qué recomendación les darías de algo que puedan accionar fácilmente? Mira, primero les diría que no tienen que tener todas las respuestas. O sea, que no tienen que tener todo ya el rumbo fijo de hacia dónde voy, ¿no? Como iniciamos nuestra conversación. A ver, yo tenía claro que quería viajar. No sabía que existía este mundo de la comunicación corporativa. Sabía que no quería. Entonces, que no tengan, o sea, que no se pongan tan nerviosos de decir, ay, ¿qué quiero? No, o sea, a lo mejor lo van a ir descubriendo conforme van avanzando en su carrera. Y creo que hoy tenemos grandes ejemplos también de grandes líderes que se dedicaron 20, 30 años de su carrera a una cosa y de repente dijeron, ya no quiero hacer esto, quiero hacer esto, ¿no? Entonces creo que hoy no hay que casarse con la idea de tener muy claro hacia dónde vas. Yo les diría, aviéntate más bien, toma el riesgo, prueba, ¿no? Pero sí comprométete por algo que quieras tú para ti, ¿no? Eso yo pues sería mi primer consejo, decir, no tienes que tener la vida resuelta a los 20. Tranquilo. O sea, tranquilo, de verdad, ¿no? O sea, más bien a ver y trata de identificar cuál es tu pasión, qué te gusta y trata de seguirla por ahí. Y a lo mejor ahí te van a ir abriendo y vas a ir descubriendo nuevos caminos, ¿no? Y el segundo consejo que yo les daría es que sí no tengan miedo, o sea, que se reten. Está bien equivocarse y está bien cambiar de opinión. Básicamente. Me gusta porque con mi equipo yo cambio mucho de opinión y luego me dicen, es que nos dices para acá y luego va para allá. A veces pasa, ¿eh? Sí. O sea, la realidad es que a veces pasa, o sea, sí es importante como que tener una guía y trazar objetivos, ¿no? Pero pues también somos seres humanos, ¿no? Entonces también a veces se vale cambiar de opinión, o sea, siempre está bien dicho, él no está escrito en piedra. Totalmente. Y hoy en día que todo cambia tan rápido, ¿no? No puedes hacer planeaciones. El mundo es muy ágil, exactamente. Sí. Yo ya no creo en el long term planning, o sea, yo ya es a corto plazo. Vayamos sacando el mes o el Q. Sí, teniendo claro exacto una visión, ¿no? Sí. Oye, y para cerrar, si alguien te quisiera contactar para saber más de ti, para alguna conferencia, lo que sea, ¿dónde te pueden encontrar? Tal vez LinkedIn, ¿dónde estás más activa? Estoy más activa en LinkedIn, ahí me encuentran igual, Lorena Villarreal Clausel.
Trato de contestar todos los mensajes que me escriben porque para mí desde ahí empieza la reputación. Entonces sí soy constante. La verdad es que antes estaba mucho más activa en Twitter, ahora X. La verdad es que casi ya no. Ahora estoy porque me entero ahí de lo que está pasando en el entorno. Para salir de malas. Sí. Pero básicamente te diría. Oye, y a mí me consta que sí contesta porque yo le escribí por ahí, entonces. Pues ya ves, qué bueno, sí. Es muy cierto. Sí suelo contestar todos los mensajes que me escriben, así que el día de mañana, si yo puedo de verdad ayudarles a darles un consejo de su carrera, les voy a hablar desde mi experiencia y feliz de poder aportar mi granito de arena a quien sea. Excelente. Oye, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias por estar aquí en Liderad. Muchísimas gracias a ti, Arturo, y gracias a todos los que nos escuchan. Y a todos ustedes, no se pierdan los siguientes episodios de Liderad, donde tendremos muchas más historias por conocer. No olviden seguirnos en nuestras redes que dejamos en la descripción y activar la campanita para que no te pierdas de un solo episodio. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, yo soy Arturo Ortiz y los esperamos en otro capítulo de Liderad. Y recuerden, en cada historia hay un líder y en cada líder una historia por contar. ¿Cuál será la tuya? Eso es todo por hoy en Liderad. No olvides que cada idea tiene el poder de cambiar el mundo y tú eres parte de esta evolución. Hasta entonces, sigue creando, sigue liderando. Nos vemos en el próximo episodio.